La segunda sesión de Libros con Garras, qué emoción. Como les digo, creo que era un libro quizás un poco grande de dejar de un mes para otro y eso hizo que varias personas como que no quisieran entrar en la de hoy o se cruzaron compromisos, etcétera, pero por eso pues voy a grabar para mandárselas. Después solo la parte de la, digamos, como las cosas teóricas, ya nuestra discusión la hacemos nosotras sin grabación. Pero bueno, esta segunda sesión vamos a hablar sobre Oryx y Crake, que lo tengo aquí, la novela. Es la primera novela de una trilogía, ahorita vamos a hablar de esto, y la vamos a usar como excusa para seguir ahondando en todos los temas de la cuestión animal. Nos va a servir mucho todo el trasfondo que tuvimos la sesión pasada con el libro de hombres y de ganados. Entonces, si quieren como traer a colación cosas de esa vez, díganme. Igual, si quieren interrumpirme aquí, no, ni siquiera es interrupción. Si quieren ahondar o abonar algo mientras estoy exponiendo, por favor, adelante, adelante. Ya saben que yo tengo un problema de verborrea, entonces párenme, pausenme si quieren. Sí, dime, Fossi. Ay, ya, Fossi, No, ya. fue el Damián, perdón. Damián, que opine también, no pasa nada. Aquí recibimos todas las opiniones. Entonces, vamos a por ello. Empezando con un poco de contexto, esta es Margaret Atwood, nuestra autora del libro de hoy, y ella es canadiense. Ella nació en 1939, que se me hizo guau porque pues ya está grande, ha vivido mucho, ya ha publicado tanto, 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 tiene es una escritora prolífera. Seguramente la conocen por justo este que estábamos hablando, que es el libro, El cuento de la criada, perdón, que ya es una serie que también es buenísimo. Pero esta serie, esta trilogía, según yo, no es tan conocida como debería, en mi opinión. Es la trilogía de Madame y el último libro también se llama Madame. Aquí tenía yo todos los libros, pero no encuentro el otro. Aquí están. Y los conseguí aparte por 150 pesos en Gandhi. O sea, yo creo que nadie lo quiso, de veras, así de poco popular fue. Pero, pero para mí que es genial. Como ustedes verán, no es una novela como la que leímos la clase, bueno, no clase, sino el club pasado, que está como muy, muy centrada en la cuestión animal, sino que aquí es más como una excusa, no como una excusa, sino como un componente extra, pero eso no quita que no sea muy útil para discutir la cuestión animal. Margaret Atwood no se considera a sí misma antiespecista, ni se suscribe a alguna idea de liberación animal ni nada, pero aún así nos va a servir muchísimo esta novela para hablar de cuestiones súper del día de hoy, o sea, muy vigentes. Entonces, el epígrafe con el que empieza su novela es este, que es una frase de los viajes de Gulliver, y que siento que nos ayuda mucho a entrar en la diferencia entre ciencia ficción y ficción especulativa. Margaret Atwood dice que ella no hace ciencia ficción. La ciencia ficción más bien es como de pensar cosas que aún no son posibles hacer, ya sea con ciencia o con tecnología, o de vida en otros planetas, cosas así, y la ficción especulativa más bien como que le importa pensar en cosas que sí son viables y que de hecho podrían pasar casi que el día de mañana. Un poco si lo piensan con el cuento de la criada, son cosas que ahorita en el clima político de Estados Unidos 100% podría suceder. Y también con este libro vemos una cosa que de hecho ya está sucediendo, que es todo la alteración genética de los cuerpos animales para su explotación. Entonces esa es la diferencia con la ficción especulativa, ¿no? Y la frase dice, tal vez habría podido, como otros, asombrarte con relatos extraños e improbables, pero he preferido contarte solo hechos reales con el estilo más directo y de la manera más simple, porque mi afán no ha sido entretenerte, sino informarte. Esto, digamos que encapsula la idea de la ficción especulativa. Y bueno, un poco la pregunta de la cual vamos a partir es, ¿qué nos permite visibilizar la ciencia ficción? En este caso más bien la ficción especulativa, pero también la ciencia ficción, sobre la relación que hay entre humanos y animales. Y van a surgir muchas ramas, por ejemplo, toda la biopolítica, la domesticación, la zootecnia, el antropocentrismo, que son, digamos, las principales cosas que vamos a poner en tela de juicio en esta breve presentación. Juro que será breve. Y bueno, me interesó mucho plantear esta novela. La propuse antes de ver esta noticia, pero luego vi esta noticia y dije, wow, qué tino, está perfecto hablar
de esta novela, porque me salió esta noticia de nació el primer cerdo modificado genéticamente en Argentina para trasplantes de órganos humanos. Y me recordó mucho a un poemario que acabo de leer de Hiram Rubalcaba, que es el que de hecho quizás podríamos proponer para el siguiente encuentro, que dice: magnífica la ironía de Dios, que al sexto día vio que el sufrimiento de los animales era bueno y les ordenó crecer y multiplicarse. Esto nos va a interesar más adelante cuando veamos que detrás de la lógica científica y de, digamos, de alteración de los cuerpos, hay también una lógica muy de teología, muy de sentir a este hombre como Dios creador, que es algo que también podemos ver en la novela en el personaje de Craig, que es justamente este científico todopoderoso cuya voluntad y cuyos planes se imponen sobre el mundo como él quiera. Y bueno, el tema de la clonación en la literatura no es la primera vez que lo vemos. De hecho, si les interesa, tenemos este libro de Kazuo Ishiguro que se llama Nunca me abandones y que trata justamente sobre personas que son clonadas para donar órganos, pero personas, ¿no? Y justo esto me hizo pensar mucho en otros libros, como creo que discutíamos la clase pasada también de Cadáver Exquisito, de cómo muchas veces ciertas problemáticas solo pareciera que le importan a la masa o a la gente si se trata de cuerpos humanos, mientras que si se trata de animales no importa tanto, ¿no? Porque digamos un poco del impacto y del shock de Cadáver Exquisito y de Nunca me abandones es qué pasa con humanos, lo que ya pasa con animales, pero pareciera que también el orden especista del que hablábamos la sesión pasada, o sea, este orden que nos hace poner a lo humano por encima de lo animal y también tener ciertas reacciones afectivas más hacia lo humano que lo animal, pues justamente nos permite sentirnos más atañidos si es un humano al que le pasa versus si es un animal al que le pasa. Pongo animal porque también ya pusimos muy en tela de juicio qué es un animal, porque el ser humano también es un animal. Pero bueno, si quieren leer este libro, está muy bueno también. Solo lo traía a colación. Y la lectura opcional que dejamos, que era Animal Testing de Audrey Jugla, dice esta frase que quiero que la traigamos también a colación, porque dice que el obstáculo más grande para debatir sobre experimentación animal, y yo creo que veterinaria y zootecnia en general, no es el secreto de los laboratorios o la invisibilidad de los animales, sino el desconocimiento general del universo científico sobre el que nadie se siente lo suficientemente competente para opinar a menos de que trabaje ahí. Entonces, no sé si les ha pasado, pero pasa un poco con toda la ciencia en general. Consideremos aquí que la ciencia no es neutral, tiene de trasfondo totalmente intereses ideológicos y económicos. Y uno de los mitos que también impones es un poco esta idea de que solo si tú eres científico puedes hablar o criticar ciertas prácticas, ¿no? Entonces, si no eres científico o si no trabajas ahí, no puedes opinar, ¿no? Y ella lo dice, no sé si alguien leyó ese libro, pero ella lo explica porque un chavo le mandó una carta quejándose de su libro hablando en contra del uso de animales para laboratorios. Y el chavo lo que le decía es así como de, pues es que tú no eres científica, ¿qué haces opinando? Entonces, vamos a justamente agarrarnos de esto y lanzarlo de lado para abrir el debate muy necesario, porque también, como veíamos la sesión pasada, la filosofía y las ciencias sociales necesitan meterse mucho y no solo como disciplinas, también todas las personas fuera de una disciplina necesitan meterse mucho en cuestionar todas las prácticas que parecen como neutrales, pero que de fondo tienen mitos, ideologías, intereses económicos muy fuertes, ¿no? Para empezar, traigamos de vuelta un poco lo que hablábamos la sesión pasada sobre la diferencia entre animales y humanos. La sesión pasada vimos cómo lo animal más bien es un constructo político y social, no es una realidad biológica dada, no es una realidad ontológica, porque pues, los humanos también somos animales, ¿no? Pero pareciera que lo animal se usa como una suerte de división para plantear qué cuerpos pueden ser explotados y qué cuerpos no. Lo veíamos mucho con, por ejemplo, cómo se animaliza a minorías, como por ejemplo veíamos el primer ministro, creo que era, no era el ministro
de defensa exterior israelí que decía que los palestinos eran animales y muchos otros ejemplos que dejan ver que lo animal no es una realidad biológica, sino un constructo social. Y dentro de ese constructo social especista, lo animal pareciera ser una sustancia monolítica y homogénea, que es todo lo que el humano no es. Entonces está por un lado el humano y por el otro lado, casi que en su negativo, está el animal. Y el humano, por otra parte, es lo indeterminado, o sea, es como una sustancia maleable que puede crear historia y puede caminar hacia el progreso, puede alterar a las demás especies, puede dominar como Craig, etcétera. El animal en este orden especista es materia bruta, mientras que el humano no solo es un cuerpo, sino que también posee un alma, un espíritu, algo más. El animal es un objeto sin agencia, o sea, el animal no tiene capacidad de incidir en su mundo o de darle significado a su mundo, ni tener ningún tipo de acción sobre el mundo. Es casi solamente un objeto que reacciona, pero no interactúa de una manera significativa con el mundo, mientras que el humano sí, porque el humano es un sujeto que tiene agencia para actuar en el mundo. Pareciera entonces que los animales son la suma de sus partes, como los cerdos que son para órganos. No es que sea un ser, sino que más bien es visto bajo esta racionalidad instrumental, o sea, de lo que es útil, como un riñón o un hígado, o en la industria cárnica un corte, cueritos, etcétera. Mientras que el humano no es la suma de sus partes, el humano es más que la suma de sus partes. O sea, yo, Jimena, no soy una pierna y no soy una cabeza, sino que soy toda una persona. Esto es muy interesante porque autoras feministas que mezclan con el vegetarianismo, el veganismo, justo dicen que también se usa como la animalización de los cuerpos feminizados, no solo mujeres, sino todos los cuerpos que caen bajo lo feminizado, para como en el momento en el que sufren algún tipo de violencia de género, se sienten estas personas como si hubieran sido tratadas solo como partes, ¿no? Como hace muchos estudios sobre mujeres que experimentaron violencia sexual y cómo describen, cuando lo describen, como si se hubieran sentido como un pedazo de carne, ¿no? Entonces, esto es bajo, digamos, el orden especista del mundo, la diferencia entre lo que es un animal y un humano. Y en esto, precisamente, está basada la zootecnia, la veterinaria y la ciencia. Entonces, por eso es muy interesante analizar de fondo qué valores trae. Lo traemos, ¿por qué? Porque en la novela, en todo momento es muy importante lo que se está haciendo con los animales. Creo que desde la página, así como de las primeras páginas ya vemos como Jimmy, cuando todavía era Jimmy antes de Hombre de las Nieves, este, está interactuando con los animales porque su papá trabaja justo en Organ Inc., donde están haciendo estos cerdones. Entonces, esta lógica que pareciera como exagerada en la novela, en realidad es la verdadera lógica que está detrás de la zootecnia y de la veterinaria y de la ciencia en general. Para eso está este libro increíble que se llama Rebelión en la Granja de Iván Darío Ávila Gaitán, que dice que la zootecnia, que es justamente, vaya, cuando decimos como el campo que estudia los animales, que su objeto de estudio es los animales, pensamos justamente en veterinaria, en zootecnia, en etología, que es la que se encarga del comportamiento animal. Pero bueno, aquí digamos que en todas hay este sesgo especista. Y él dice que la zootecnia se ocupa de la complejidad de fuerzas que hacen del animal doméstico un animal productivo. ¿Existe vida contra, por debajo o más allá de la productividad? Está vetado es preguntar. Entonces, la veterinaria, la zootecnia principalmente, la veterinaria también, se ocupa de esto que vamos a poner al rato en tela de juicio, que es un animal doméstico. Y ese animal doméstico no solo para que, digamos, tenga una vida plena, no, eso no, ni para averiguar cómo, pues, cada ser, cada cerdito cómo es, no, se ocupa del animal para que sea productivo para el ser humano. Ese es, digamos, el corazón de la zootecnia. Entonces, el mito bajo el cual opera justamente es aunque no lo aceptan, por supuesto, no lo ven claramente y también se ha tardado mucho la filosofía y las ciencias sociales en dejarlo ver, es que estos conceptos como domesticación, como simbiosis, que usan mucho porque dicen, no, es que
la domesticación de los animales vino por la simbiosis entre que vivimos juntos, entonces tratan de dar conceptos que parecieran meramente biológicos, pero de fondo son totalmente teológicos y políticos, principalmente la domesticación, donde justamente opera esta lógica que vemos en Craig súper claramente, de que el hombre es un dios creador omnipotente y el animal existe para hacerle útil a él. Y digo a él porque justamente está basado, como vimos la sesión pasada, en los ideales del hombre blanco europeo, que fue quien empezó como toda, pues sí, todo esto. Hasta veíamos como un general inglés había dicho que lo que había hecho triunfar a la civilización inglesa era justamente que comieran carne, no como las civilizaciones afeminadas asiáticas e indígenas, porque esas, por eso eran débiles, porque no dominaban a los animales, ¿no? Entonces, en el fondo, la sociedad y las hegemonías occidentales están muy basadas en esta lógica y la zootecnia como digna hija de estas lógicas también. Para esto es muy interesante traer a colación el concepto de biopolítica de Foucault, que es la forma en la que el poder se centra en la gestión de la vida, o sea, de los cuerpos y las poblaciones. Y no solo los cuerpos humanos, ampliemos nuestro entendimiento a los cuerpos también animales y a los cuerpos también, ahorita no lo vamos a abordar, pero si hablamos ecológicamente, a los cuerpos de ecosistémicos también. Y básicamente lo vimos más en la sesión pasada con de ganados y de hombres, pero esta zootecnización de los estados, o sea, muy de la mano con la expansión de los estados como los conocemos occidentales, está este estudio de los animales, pero para traerlos a lo que llamamos el domus humano, o sea, traerlos hacia que nos sean útiles. Y si lo vemos en todas partes, Iván hace todo ese estudio en Colombia, pero en México también ocurre y quien lo estudia mucho, si les interesa ya más ahondarse más en eso, Blanca Uribe hace todo un estudio de la veterinaria en México y cómo está de la mano con lo que ella llama el animal de la revolución, porque después de la Revolución Mexicana, como se está consolidando este nuevo estado, necesitan ampliar la ganadería como para hacer como un plan económico para el Estado. Y entonces se crea la profesión del veterinario, del zootecnista. Entonces esta profesión nace totalmente para los intereses del Estado y se amplía igual, o sea, existen muchos planes en esas épocas para llevar la producción agropecuaria y la ganadería a todas las esquinas de México sin importar si están importando razas y razas, también hay que problematizar razas, si están importando animales que no van en ese ecosistema o si, por ejemplo, con las megagranjas en Yucatán, que son más de hoy en día la megagranja, pero que en el suelo yucateco para nada pueden existir, porque se filtra todo ahí, entonces hacen unos casos terribles como el de Jax Kukul, del cual podemos hablar en otro momento. Pero bueno, lo que quiero decir es que los estados también nacen con estas lógicas de que los animales les sirvan y como les decía, después de la revolución mandaron a esta nueva profesión, los veterinarios, a que fueran con todas las poblaciones de todos lados y con los ganaderos a básicamente decirles, no, pues es que ustedes, poblaciones indígenas de aquí, no saben nada. Dejen, yo les digo desde el Estado cómo tenemos que gestionar la producción agropecuaria. Entonces no es nada neutral como también en la novela vemos que una de las corporaciones más grandes, digo, la novela ya es una onda muy postapocalíptica donde ya ni siquiera está la concentración de las personas en las ciudades, sino que hay como microciudades alrededor de corporaciones, que es algo que también, por ejemplo, en Japón ya ves que hay como gente que no sale del lugar donde trabaja, o sea, que literalmente vive al lado y una vez que entra, ahí están los restaurantes, ahí están los centros comerciales, ahí está el súper, o sea, casi que viven ahí, que es otro tipo de alienación que podemos hablar en otro momento, porque si algo, Margaret Atwood es una genio en su creación de mundos, o sea, tiene una habilidad para hacer mundos súper detallados y con cosas tan plausibles como todo esto. Digo, aquí estamos centrándonos en la cuestión animal, pero podríamos hablar de tantas cosas, o sea, incluso de la propia, los Quakers que crea Craig, o sea, todo un proyecto eugenésico de crear una nueva humanidad,
o de las corporaciones dedicadas a que la gente se vea joven, o de cómo justo la enfermedad que mató a todos. Perdón si estoy haciendo spoilers, ¿eh? Acabo de pensar en que hay gente que no acabó la lectura. Pero bueno, como ya, no voy a decir nada más, pero la novela da para muchísimo, para muchísimo. Pero bueno, siguiendo y ya no dando más spoilers, pongo otro pedazo del poemario que les comentaba, en donde dice, fue el asno el que defendió ante Turmeda la incipiente voluntad de los animales. ¿Cómo afirmar la superioridad del hombre si de entre todas las criaturas es la única capaz de ganarse el infierno? Y justo esto nos pone como, lo puse a la par de que son estudios de toxicología que se siguen haciendo hoy en día, a la par de muchos otros estudios que se siguen llevando a cabo en cuerpos animales. Pero este es particularmente violento. Digo, todos son terribles, pero este me salió hace poco y lo decidí poner de cómo prueban que algo sea tóxico o no, cortando literalmente pedazos abiertos y profundos en el lomo de los cerdos, ¿no? Pareciera entonces que estos animales que han sido más domesticados, o sea, traído al domus, o sea, que han sido mansos, que han sido como con personalidad amable, porque cuando ves como guías de qué animales son más domesticables que otros, lo que se busca usualmente es que sea manso, o sea, que sea maleable su personalidad, que no sean de personalidad fuerte. Por ejemplo, una anécdota que cuenta, creo que David Niebert, es que el ejército de Estados Unidos trató de incorporar camellos a su ejército, pero los camellos tenían un pésimo humor y les escupían a los soldados y no se dejaban, y entonces los dejaron en paz. Entonces, pareciera también, justo pongo esto de que los hombres se ganan el infierno, porque pareciera que se aprovechan incluso de animales más dóciles, con personalidad más dócil, para justo esos traerlos a su domus, o sea, al domus humano, y hacerles las cosas más brutales y grotescas y terribles, criminales que se pudieran hacer, ¿no? Como este ejemplo. Y bueno, otra cosa que nos explica Gaitán en su libro y que vemos súper explícito con todos los animales en Oryx y Crake, que no solo son los cerdones, sino que son muchos otros, es que bajo esta domesticación está que la función del animal se funde con el animal. Puse aquí una imagen de las que son llamadas gallinas broilers, que desde el nombre está terrible todo, porque es como en inglés es como gallina hecha para cocinarse. Entonces el animal ya no existe, ya es más bien su función. Y aquí vemos cómo estos animalitos, ya hablábamos, creo que, no sé si lo hablamos, pero pues estas gallinas están muy mal, están tan modificadas para tener más pechuga y dar más carne, que todo en ellas está muy débil y muy mal, fallan, tienen fallos cardíacos de riñones, de sus propios así esternones se les quiebran por su propio peso. Entonces ahí pareciera que la función que el ser humano en su locura de totipotencial la alteró hasta que no existe ya más, su cuerpo no es suyo, ¿saben? Es la función. Entonces eso significa que la función se vuelve ontología. Ontología es como el ser, o sea, la razón por la que estás en el mundo, y los animales bajo la domesticación ya se vuelven eso. O sea, no tienen su función, son ellos mismos, o sea, su propio cuerpo. Y aquí justamente lo que les decía de problematizar la raza, si la raza cumple un papel determinante en la zootecnia es porque instituye una equivalencia entre cuerpos y funciones. O sea, ya no existe como qué animal, sí, como las mujeres pone Fossi en el cuento de la criada. Sí, justo ya no existe, ya no existen individuos, ya no es como este individuo, sino que ya son sus funciones cumplen con su ontología. Aquí lo vemos más claro con 8 razas de doble propósito, carne y leche. Entonces, la raza es justamente esta división que se hace y que toma el propósito del animal. Aquí vemos justo el animal ingresado al domus humano. Se reproduce y nace dispuesto solo a servir al ser humano. Entonces, básicamente lo que esto significa es que el animal es un esclavo. El animal es, digamos, el primer esclavo, podríamos decir. Si seguimos la sociología de la explotación animal que hace David Niebert,
que dice que toda la violencia, digamos, que los humanos aplican entre ellos, y también lo dijo Pitágoras, inicialmente viene justo de esta dominación, explotación animal, pues justamente el ejemplo más extremo es el animal doméstico, llamado doméstico, porque literalmente está su propia existencia, su propia vida es para servirle al ser humano y no existe más allá de eso. Como dice, si el ser humano no necesitara de sus funciones, se extinguiría, que es algo que quizás les han dicho cuando dicen, ay, pero si paramos de comer este cerdo, se van a extinguir, ya no pueden vivir allá afuera. Es como, ay, ese no es un argumento para seguir comiendo carne, es más bien una pista de lo terrible que es el bagaje histórico de la violencia en el cuerpo animal, ¿no? Pero bueno, metiéndonos un poco más ya en lo literario, me robé esta dispositiva de la trama literatura, donde hablan de Mark Fisher, el de seguro lo ubican por realismo capitalista. Tiene otro libro que es Lo raro y lo espeluznante, donde dice que la ficción extraña no es como para espantar, o sea, como que este libro podría no ser para sacarnos de onda, sino como para mostrar que los marcos bajo los que entendíamos la realidad ya no son suficientes. Y creo que eso es muy interesante leyendo Oryx y Craig para entrar un poco en los últimos diapositivas, que son unas par de cosas que traer la atención sobre la novela, están, por supuesto, los cerdones en las granjas Organinc, que son, hasta cambia su nombre científico, que ahora es sus multiorganifer, o sea, como de múltiples órganos. Aquí puse como un screenshot de cuando describen a los cerdones y que dice justamente que son variedad de cerdón con 5 o 6 riñones. Entonces se le extraen los riñones sobrantes sin sacrificarlo para que siga viviendo y regenerando más órganos, ¿no? Entonces el cerdón nos ayuda a visibilizar algo que ya está sucediendo, obvio llevado a un extremo en el que no dudo que si la ciencia lo permitiera, lo harían, pero lo que vemos, por ejemplo, los cerdos que les puse al principio de que nace el primer cerdo para órganos, a esos sí los sacrifican para los órganos. A estos cerdones el plan de esta compañía era que no murieran para que rebajaran costes. Entonces, como ven, el animal ya está completamente subsumido por la lógica de crecimiento económico, ¿no? De productividad. Otro que me llamó la atención es la comida, porque hay opciones como de soya, si se fijaron, hasta hay salchichas de soya, como la que se come Jimmy al principio, pero también sale mucho con el recuerdo del pasado, como estas corporaciones de comida, como Chicken Deli, Delicatessen, y justamente me recordó a esta frase, a esta parte de Ávila Gaitán, donde dice que lo que les he dicho, que la filosofía y las ciencias sociales le han dejado a los biólogos y a los zoólogos todo lo que es lo animal y a los etólogos, etcétera, hasta los que matan a los animales, y que nadie ha extrañado a los filósofos en este campo, menos ahora que es McDonald's quien tiene la tarea de pensar y decidir qué es una vaca, qué es una sonrisa y qué es un niño. Entonces, básicamente, todo cooptado por la corporación y por el interés económico, donde hasta te dicen que es una sonrisa, que es un niño y que es una vaca, ¿no? Con la McDonaldización, que es otro tema y que podríamos usar horas en discutir, ¿no? Creo que esta es la última. La última habla de estos que no me acuerdo cómo se llamaban en español, en inglés eran bulldogs, que eran como híbridos de entre lobo y perro. Hay muchos, ¿eh? Por ejemplo, están las otras que eran ovejas, con cabellos así preciosos para donarlos a la gente que quisiera ponerse, ándale, loberros. Los loberros, que justamente mezcla los rasgos salvajes y domesticados. Se me hace muy interesante esto porque justo la división salvaje-doméstico entendámosla también, por ejemplo, con cómo las hegemonías o, por ejemplo, desde los romanos, quién es el salvaje y quién es el civilizado, ¿no? Y en el animal pasa lo mismo. Aquí Ávila nos dice que la línea que discrimina a los animales salvajes de los domésticos es al igual que la que distingue humanos, animales, razas y tipos, producto de consensos políticos que mantienen ciertos órdenes antes que una verdad ontológica. O sea que no es que sean esta indiscutible verdad biológica, sino que detrás tiene toda una lógica basada en un orden especista que está sirviendo a órdenes económicos y a
muchísimas cosas, ¿no? Dice, por lo tanto, el animal doméstico de la zootecnia es una producción discursiva con efectos materiales, pero que no coinciden nunca con lo que en realidad pueden las singularidades vivientes mediante dicha etiqueta. O sea, que no coincide con cada ser, sino con una producción discursiva, o sea, como lo que veíamos de las gallinas broilers, creo que es el ejemplo más evidente, donde ya ni siquiera existen individuos, sino que es la gallina para cocinarse, ¿no? Bueno, hasta aquí llegan mis apuntes sobre la zootecnia, sobre las cosas que me parecieron más interesantes en cuanto a cuestión animal de la novela. Y quiero ahora dar paso a que discutamos entre todas qué tal nos pareció. Para eso voy a dejar de grabar para que discutamos cómodamente qué nos pareció.